Gracias por ver este video sobre filosofía Zen. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas enseñanzas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuevos contenidos, y así podré continuar creando y publicando más videos con reflexiones profundas. Vivir cerca de los propios hijos en la vejez ¿es el camino hacia la verdadera felicidad? ¿O podría, en realidad, llevar a un mayor sufrimiento? Muchas personas creen que, al envejecer, la mejor elección es residir cerca de sus hijos para ser cuidados y rodeados por la familia. Sin embargo, esta no siempre es la decisión correcta. Las enseñanzas del Zen y del budismo sugieren un camino diferente. El Buda Gautama dijo una vez que el apego conduce al sufrimiento. ¿Podría ser entonces que, en la vejez, el apego a la familia también sea la fuente del dolor? Exploremos esta pregunta a través del lente de una historia Zen, desvelando las capas más profundas de la razón por la cual vivir cerca de los propios hijos en la vejez podría representar el mayor error de la vida. 1. El deseo de cercanía. Un hombre mayor, habiendo pasado su juventud y años intermedios, trabajando diligentemente para criar a una familia y proveer para sus hijos, comenzó a sentirse cansado mientras envejecía. Su cabello se volvió plateado, su cuerpo se tornó rígido y la energía infinita que una vez poseía parecía ahora un recuerdo lejano. Con el pasar de los años, sus hijos crecieron y formaron sus propias familias, mudándose a lugares lejanos para perseguir sus carreras y sueños. El hombre se encontró solo en una casa tranquila que alguna vez estuvo llena de risas, discusiones y el bullicio diario de la vida familiar. Comenzó a sentir cómo la evanescencia de la vejez se infiltraba en su alma. Pensó para sí mismo: tal vez sea momento de vivir cerca de mis hijos. Ellos cuidarán de mí y ya no me sentiré tan solo. ¿No es acaso el deber de los hijos cuidar de sus padres mayores? Así que recogió sus pertenencias y se trasladó a un lugar no lejos de uno de sus hijos. Al principio, parecía un sueño hecho realidad. Fue recibido calurosamente. Los nietos corrieron a saludarlo y sus hijos prometieron visitarlo a menudo. Sintió que esta decisión lo había acercado al amor y al calor que le faltaban, pero poco sabía que esa misma decisión pronto comenzaría a minar la paz que buscaba. 2. La ilusión de la felicidad. En los primeros meses, el hombre mayor estaba lleno de alegría. Sus hijos lo visitaban los fines de semana. Los nietos reían y jugaban a su alrededor, y sentía que su vejez sería ahora serena y contenta. Sin embargo, lentamente comenzaron a producirse cambios sutiles, que al principio no notaba. Las visitas de sus hijos se volvieron menos frecuentes. Sus llamadas eran a menudo respondidas con frases como «estoy ocupado» o «iré más tarde». Los nietos, que antes estaban tan ansiosos por verlo, ahora tenían sus propias actividades e intereses que los mantenían ocupados. Se encontró sentado solo, esperando que alguien lo llamara, alguien lo visitara, alguien le diera la compañía que tanto deseaba. La felicidad que pensaba obtener al vivir cerca de su familia comenzó a desvanecerse. Se sentía como un extraño en sus vidas, no realmente parte de sus rutinas diarias. Se dio cuenta de que, incluso viviendo cerca de sus hijos, la distancia entre ellos no se había reducido realmente. 3. El peso de las expectativas. Con el tiempo, el hombre comenzó a sentir un sentido de resentimiento. Había dedicado toda su vida a sus hijos, criándolos, educándolos y preparándolos para el mundo. Ahora, en su vejez, esperaba que lo recompensaran con cuidado y atención. Esta expectativa pesaba profundamente en su corazón. No podía entender por qué sus hijos parecían distantes, por qué no lo priorizaban tanto como él había esperado. La amargura creció y con ella su sentido de sufrimiento. A menudo se encontraba pensando: ¿por qué me mudé aquí si debo estar solo? ¿Es así como debe ser mi vejez?
Pero una noche, durante un sueño agitado, soñó con un sabio maestro zen. El maestro le dijo: «Te estás aferrando a la idea de que tus hijos deben satisfacer tus deseos. Cuanto más esperas de ellos, más sufrirás. La verdadera paz no proviene de otros, sino del interior». Al despertar, el hombre mayor meditó sobre las palabras del maestro. Se dio cuenta de que había puesto expectativas poco realistas sobre sus hijos, de que había asumido que vivir físicamente cerca de ellos automáticamente llevaría a una cercanía emocional. Aunque vivía en las cercanías, sus vidas estaban separadas de la suya. Había esperado que ellos llenaran el vacío de su soledad, pero ¿era realmente su responsabilidad? Cuarta, el apego como fuente de sufrimiento. Cuanto más meditaba el hombre sobre su situación, más comprendía la naturaleza de su sufrimiento. No era la falta de atención de sus hijos lo que causaba su dolor, sino su propio apego a ellos y la creencia de que eran ellos quienes debían satisfacer sus necesidades. Había puesto su felicidad en manos de sus hijos, olvidando las enseñanzas del desapego que una vez conocía tan bien. Se había permitido creer que vivir cerca de ellos traería satisfacción, pero en realidad solo había intensificado su deseo de conexión y aumentado su sentido de aislamiento cuando esa conexión no cumplía con sus expectativas. Recordó otra enseñanza del Buda Gautama: «Nada es tuyo, no puedes poseer nada. Todo lo que tienes es prestado». Incluso sus hijos no eran suyos para poseer. Tenían sus propias vidas, sus propias familias, sus propios caminos. Aferrarse a ellos significaba intentar retener algo que no era suyo para controlar. 5. Los peligros de la dependencia. El hombre mayor comenzó a ver otro peligro en su situación. Al mudarse cerca de sus hijos, inconscientemente se había vuelto dependiente de ellos. Se encontraba esperando que ellos encontraran tiempo para él, confiando en ellos para brindarle felicidad y consuelo. Pero al hacerlo, había perdido su propia independencia. Se había permitido volverse emocionalmente dependiente de su presencia, y cuando no podían proporcionarle la compañía deseada, se sentía abandonado. Recordó una historia narrada por un monje budista hace mucho tiempo. Un hombre cargaba un pesado saco de grano en la espalda mientras viajaba de un pueblo a otro. La carga lo agobiaba y se quejaba amargamente de lo difícil que era el viaje. Pero cuando alguien le ofreció llevar el saco por él, lo rechazó diciendo: «Si no llevo este peso por mí mismo, nunca desarrollaré la fuerza para caminar solo». El hombre se dio cuenta de que estaba cargando el peso de la vejez, pero en lugar de desarrollar la fuerza para soportarlo por sí mismo, lo había delegado a sus hijos. Había esperado que fueran ellos quienes llevaran su carga emocional, pero al hacerlo, había debilitado su capacidad para encontrar paz interior. 6. El camino hacia la paz interior. Fue durante una tranquila tarde, mientras el hombre mayor meditaba bajo la sombra de un árbol, que alcanzó la realización final. Comprendió que vivir cerca de sus hijos no había sido el error, sino que el error había sido su apego a la idea de que ellos eran responsables de su felicidad. La verdadera paz, se dio cuenta, no proviene de otros, sino de dentro de uno mismo. Recordó la enseñanza budista que dice: «La paz viene desde adentro, no la busques fuera». Sus hijos, por mucho que lo amaran, no podían proporcionarle la satisfacción interior que buscaba. Esta solo podía provenir de su corazón, de su capacidad para dejar ir las expectativas y abrazar el momento presente tal como era, no como deseaba que fuera. Decidió entonces cambiar su perspectiva. En lugar de esperar que sus hijos lo visitaran o lo llamaran, comenzó a cultivar un sentido de gratitud por los momentos en que lo hacían. Dejando de medir su felicidad por la frecuencia de sus visitas, se concentró en las simples alegrías de su vida diaria: el canto de los pájaros por la mañana, el calor del sol sobre su piel, los momentos de meditación que lo acercaban a su corazón.
7. La libertad de soltar. Mientras continuaba su viaje de autorreflexión, el hombre sintió una profunda sensación de libertad al dejar ir su apego a los hijos. Había liberado el peso de las expectativas y el sufrimiento que éstas conllevaban. Ya no sentía la necesidad de controlar sus acciones ni de exigir su atención. En cambio, les permitió vivir sus propias vidas como desearan, mientras él se enfocaba en la suya con paz y contento. Con el tiempo, sus hijos notaron un cambio en él. Ya no sentían la presión de sus expectativas, lo que llevó a una relación más genuina. Cuando lo visitaban, no lo hacían por obligación, sino por amor. El hombre mayor, habiéndose liberado de las cadenas del apego, descubrió que disfrutaba aún más de su compañía, ya que ya no dependía de ella para su felicidad. 8. La lección de la impermanencia. El viaje del hombre lo llevó de vuelta a una de las enseñanzas fundamentales del budismo, la lección de la impermanencia. Todo en la vida es transitorio: la juventud, la salud, las relaciones. Aferrarse a cualquier cosa, ya sean posesiones materiales o conexiones emocionales, solo trae sufrimiento porque todo está destinado a cambiar. Ahora entendía que su rol como padre había cambiado. Sus hijos ya no eran los pequeños dependientes que una vez fueron, sino adultos con sus propias responsabilidades y desafíos. Aceptando esta impermanencia, encontró paz en la conciencia de que el cambio es una parte natural de la vida. Su relación con sus hijos, como todas las cosas, había evolucionado, y aferrarse al pasado o desear que permaneciera inmutable solo causaría sufrimiento. El Buda Gautama enseñó que todas las cosas compuestas son impermanentes. El hombre reflexionó profundamente, dándose cuenta de que su relación con los hijos era una cosa compuesta, construida sobre años de experiencias compartidas, emociones y roles que habían cambiado. Sus hijos ya no estaban bajo su cuidado, al igual que él, ya no necesitaba depender de ellos para su bienestar. Ambos tenían sus propios caminos que seguir. 9. Encontrar alegría en la soledad. Una vez que el hombre mayor abrazó la sabiduría de la impermanencia y soltó los apegos que lo habían agobiado, descubrió un nuevo tipo de alegría que provenía de la soledad. Comprendió que la soledad no era lo mismo que el aislamiento. La soledad era el deseo de compañía y validación, mientras que la verdadera soledad era la satisfacción que venía del interior, de la paz encontrada en la propia compañía. Comenzó a disfrutar los momentos de tranquilidad que pasaba solo, ya fuera tomando té por la mañana, cuidando un pequeño jardín o sentado en meditación. Dejó de esperar que sus hijos llenaran sus días, y en cambio los llenó con sus propios placeres simples y la práctica espiritual. El tiempo que pasaba con sus hijos se convirtió en una alegría añadida, más que en una necesidad para su felicidad. Las enseñanzas del Zen enfatizan la importancia de estar presente en el momento, de encontrar satisfacción en lo que es, en lugar de en lo que podría ser. El hombre mayor encarnaba esta enseñanza. Vivía plenamente en el presente, apreciando las pequeñas maravillas de la vida diaria. Su alegría ya no dependía de las circunstancias externas, sino de su estado interior de ser. 10. La sabiduría del desapego. Mientras continuaba reflexionando sobre su camino, el hombre mayor comprendió cada vez más profundamente la sabiduría del desapego. El budismo enseña que el apego a personas, cosas o resultados lleva inevitablemente al sufrimiento, ya que nada en este mundo es permanente. Cuanto más nos aferramos, más sufrimos cuando esas cosas inevitablemente cambian o nos eluden. Ahora veía que su sufrimiento no provenía de vivir cerca de sus hijos, sino del apego a la idea de que ellos debían dedicarle su tiempo, atención y cuidado. Cuando estas expectativas no se cumplían, se sentía herido y abandonado, pero en realidad
Sus hijos no lo habían abandonado, simplemente estaban viviendo sus vidas como necesitaban. Su sufrimiento provenía de su propio apego, de su incapacidad para dejar ir los roles y relaciones que una vez lo habían definido. Practicando el desapego, el hombre mayor se liberó del tumulto emocional que lo había atormentado. Ya no se sentía decepcionado o resentido cuando sus hijos estaban ocupados o cuando no podían visitarlo con la frecuencia que había esperado. En cambio, aceptaba cada momento tal como era, sin desear más ni temer menos. 11. El ciclo completo de la vida. En los últimos años de su vida, el hombre mayor se dio cuenta de que su viaje había completado un ciclo. Tal como una vez había cuidado de sus hijos, nutriéndolos mientras crecían y se volvían independientes, ahora debía nutrirse a sí mismo. Su rol como padre había cambiado, y en la vejez tenía la oportunidad de cultivar su propia sabiduría e independencia. El Zen y el budismo enseñan que la vida es una serie de ciclos, cada uno con sus propias lecciones. El ciclo del hombre como padre había llegado a una conclusión natural, y un nuevo ciclo de crecimiento personal y paz interior había comenzado. Ya no estaba definido por su rol de padre, ni atado por las expectativas que una vez le habían causado tanto dolor. Era simplemente un ser humano que recorría el camino de la vida con gracia y aceptación. 12. El legado de la paz. Al acercarse al final de su vida, el hombre mayor experimentó un profundo sentido de paz. Sus relaciones con sus hijos se habían fortalecido, no porque pasaran más tiempo juntos, sino porque había dejado ir la necesidad de control y había permitido que el amor fluyera libremente. Sus hijos lo visitaban con un afecto genuino, y cuando no podían, él no se sentía descuidado. Sabía que el amor no se mide con la proximidad, sino con la calidad de la conexión que compartían. En sus últimos días, el hombre mayor reflexionó sobre las lecciones que había aprendido, los peligros del apego, la importancia de no depender de otros y la profunda paz que proviene del interior. Había vivido una vida plena, no aferrándose a sus hijos ni buscando la felicidad fuera de sí mismo, sino encontrando satisfacción en cada momento y aceptando la impermanencia de todas las cosas. La historia del hombre mayor es un recordatorio de que la verdadera felicidad en la vejez no proviene de vivir cerca de los propios hijos o depender de otros para el apoyo emocional. Al contrario, nace de abrazar las enseñanzas del Zen y del budismo, dejando ir el apego, practicando la independencia emocional y encontrando paz dentro de uno mismo. Como dijo el Buda Gautama, tú mismo debes esforzarte. Los Budas solo pueden mostrar el camino. El camino hacia la paz y la felicidad no se encuentra en los demás, sino en el corazón y la mente propios. El hombre mayor, habiendo recorrido este camino, dejó un legado de sabiduría y paz interior, demostrando que el mayor error en la vejez no es dónde vivimos, sino cómo vivimos. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal para contenido similar. Solo haz clic en el botón suscribirse aquí abajo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Además, siéntete libre de dejar un comentario y hacerme saber qué te gustaría ver en el futuro. Nos vemos en el próximo video.